Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café después de esta pausa del puente del 1 de mayo y del 2 de mayo, los que sean de la Comunidad de Madrid y hayan tenido este día suplementario de fiesta. Nosotros volvemos y estamos aquí al filo de la actualidad y de la noticia con un invitado que es amigo de esta casa, que ustedes conocen y que creo que no puede haber invitado mejor para comentar la actualidad del día de hoy, lo que está ocurriendo en el País Vasco y lo que está ocurriendo en ese culebrón de revelaciones que ha hecho el diario Gara de los acuerdos más o menos secretos, desde luego ya no secretos, entre ETA y el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna. Hoy nos acompaña Jaime Mayor Oreja. Muy buenos días. Buenos días. Y enhorabuena. Bueno, yo no sé si personalmente es quedarse en el Ministerio del Interior es un regalo o más bien una faena personal, pero desde el punto de vista político, qué duda cabe que confirmarla en el cargo es una prueba de confianza por una gestión brillante en un puesto no particularmente cómodo ni fácil, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo no creo que sea un regalo, tampoco es una faena, pero yo creo que probablemente pues era una solución relativamente lógica. Yo agradezco enormemente la confianza del presidente y creo que es bueno que los problemas de seguridad haya una continuidad y que hagamos políticas tenaces, perseverantes y constantes, y por eso yo creo que en ese sentido me alegra que por eso la permanencia de un equipo en el Ministerio del Interior, más que por razones de carácter personal, por lo que significa una filosofía y una cultura de lo que debe ser un Ministerio del Interior. ¿Y su familia? Su familia es, bien, gracias. Es más faena que regalo, pero bueno, en cualquier caso hay que estar donde hay que estar. Aguanta. Juan Tapia, buenos días. Buenos días. Pedro J. Ramírez. Buenos días. Muy buenas. Llega usted por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Y hoy es el Día de la Libertad, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Así es. Y había que celebrarlo. A las 8 de la mañana. Sí. Tere Esteban, buenos días. Muy buenos días. Hay que decir, Isabel, además de darle la enhorabuena a nuestro invitado, que bueno, que es un ministro importante que todos hemos incluido en el núcleo duro, es decir, en los 4 más importantes, o sea que doble enhorabuena. Bueno, don Jaime, pues yo no sé si usted entiende esta historia interminable que nos está regalando el diario Gara durante los últimos días. ¿Hay pacto con ETA? ¿No hay pacto con ETA? ¿Se están tirando los trastos entre sí los nacionalistas? ¿Nos tienen a todos engañados? No lo sé. Yo creo que la opinión pública está bastante atónita con este culebrón. Yo creo que la interpretación de fondo es que un ciclo político en el País Vasco ha terminado. Hermoa, fundamentalmente, la movilización de los españoles, de una gran mayoría de vascos, fue sin duda el final de un ciclo, pero algunos se resignaron a pensar que no había terminado. Y trataron de buscar un sucedáneo, algo extraño, hicieron un pacto, el pacto de Estella, hicieron un pacto previo, ETA con los partidos nacionalistas vascos, tratando de detener lo que era un final de un ciclo. Y evidentemente al final los propios firmantes de Estella se han traicionado unos a otros. ETA ha demostrado una vez más que es implacable. ETA se ha vengado de los partidos nacionalistas que habían tenido la vergüenza de esconder un acuerdo con ellos y lo hicieron además en el debate de investidura y ETA fundamentalmente buscando no solo la venganza, sino también buscando poner en serias dificultades al Partido Nacionalista Vasco, ha explicado exactamente ese culebrón que todos estamos leyendo con atención en estos días, ¿no? Pero lo importante es entender y comprender que cuando la mentira trata de esconder un final de ciclo, pues al final la mentira devora a quienes actúan de esa forma y de esa manera. La pregunta que nos hacemos todos, ministro, es ¿por qué esta vendetta y en este momento? O sea, ¿qué pretende ETA lanzando esto justo en este momento? Porque ha tenido oportunidades anteriores para hacerlo, incluso antes de las últimas elecciones, en fin. Yo creo que en estos momentos la aspiración del mundo de ETA es la sustitución política y social del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que el nacionalismo vasco sustituyó hace tiempo al tradicionalismo vasco y el mundo de ETA y HB piensa que ha llegado el momento de la sustitución política y social del nacionalismo tradicional o moderado del Partido Nacionalista Vasco. Ellos tenían la tranquilidad hace año y medio que ya habían conseguido desalojar de las posiciones tradicionales que habían ocupado los miembros del PNV
y en estos momentos ellos piensan que ha llegado el momento de sustituir política y socialmente al PNV. ¿Y eso pasaría porque el PNV perdiera las instituciones, el control del gobierno vasco? Eso probablemente no estaría alejada de ese análisis. ¿Qué ETA querría? ETA lo que desea es encontrar una salida política y social. Lo podía haber encontrado en la debilidad del gobierno de España. Podían haber conseguido que el conjunto de la sociedad española accediera por complejo y por debilidad a las pretensiones que ellos esgrimen. No lo han hecho posible y posiblemente ahora buscan directa y abiertamente la sustitución política y social del PNV. Yo no sé, ministro, si usted empieza ya a tener de alguna manera un cierto complejo de Casandra. Casandra es el mito la encarnación del mito del vidente, de la vidente que ve el futuro. Usted dijo, esa tregua es una tregua trampa, y algunos fuimos escépticos en cuanto a ese diagnóstico. Aquí mismo en esta mesa, ya recuerdo que le he hecho una bronca buena. No, pero bueno, en fin, no es cuestión de entrar en los matices de ese diagnóstico, pero de lo que no cabe duda, y por eso digo lo del complejo de Casandra, es que, bueno, quien ha dicho esa tregua era una trampa es ETA, por lo tanto, ya no hay nada más que decir. Por otro lado, en el debate de investidura, sin duda, pues usted debió sentirse, por un lado, satisfecho al ver que el presidente Aznar asumía prácticamente el discurso que desde hacía tiempo usted venía desarrollando contra el Partido Nacionalista Vasco, pero, y a lo que iba, yo supongo que junto a esa satisfacción debe existir también la inquietud, la preocupación de que los ciudadanos, a los gobernantes, a los políticos, no solo les piden que sean capaces de ver un poco más allá de sus narices, sino que también de que sean capaces de poner las soluciones. Es decir, el hecho de que la tregua haya salido mal, el hecho de que el PNV esté efectivamente rehén de toda esa estrategia, obliga a que sean ustedes, los partidos no implicados en el Pacto de Lizarra, los que sean capaces de darle una salida. Y la gran inquietud de los ciudadanos, la gran incógnita del momento es, ¿serán ustedes capaces? Es decir, porque claro, la vía de salida a unas elecciones anticipadas en las que haya una mayoría, eso sería lo idóneo, pero sociológicamente es posible eso en el País Vasco. ¿Sería posible un gobierno vasco en el que no estuviera el PNV? Es que ha dicho muchas cosas en su pregunta. Lo primero, el decir que no es una cuestión de ser vidente o no. Yo creo que aquel comunicado de ETA del 16 de septiembre del 98 lo decía todo. Es decir, ETA en aquel comunicado lo explicaba todo. No estaba haciendo un anuncio de paz, sino estaba declarando una guerra política a España y a Francia con todas sus consecuencias, porque era consciente que el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna habían modificado sus posiciones. Entonces, en ese sentido, no hay ningún mérito por mi parte, sino simplemente hay que reiterar que fue una lectura mínima y profunda de lo que era un comunicado de ETA el 16 de septiembre del año 98. Tiene usted toda la razón en la pregunta que usted me hace posteriormente. Claro que hay razones de preocupación y de inquietud siempre que termina un ciclo y se abre otro, con ventajas y con inconvenientes, con procesos de clarificación, pero de dura clarificación. Pues evidentemente hay razones para pensar sobre todo no en la descalificación de la estrategia del pasado, sino esencialmente cómo se articula una nueva mayoría, cómo se hace la política más sencilla en el País Vasco, cómo en vez de utilizar un lenguaje que solo entienden los expertos, es una jerga que utilizan, que está sentada en una falsedad y una mentira permanente, no solo en estos 2 años, sino en estos 20 años, cómo se introduce la cultura de la verdad, la cultura de decir las cosas de una forma más sencilla, con una cultura de querer estar más próximos con otros hombres y mujeres de España, de otros lugares, de cómo presentar una faz grata de lo vasco. Mire, hay una gran mayoría en el País Vasco que está en estos momentos necesitada de un proyecto político, de una nueva mayoría, de una nueva articulación, de un nuevo discurso. ¿Usted está seguro de eso, de que es una gran mayoría? No. Porque en todas las elecciones, claro, imaginémonos en el supuesto mejor que las autonómicas se parecen en sus resultados a las elecciones generales. Bueno, habría una mayoría no nacionalista, pero muy exigua.
nunca sería una gran mayoría. Las No, no. autonómicas siempre dan un resultado Sí. Por eso más digo. inclinado al nacionalismo. Por eso digo que nos pusiéramos en el supuesto Más mejor favorable para las Yo no posiciones creo del que- señor Oreja. Me A ver, vamos a permites ver, una vamos a cosa. No hay una gran mayoría, no la ha habido nunca en el País Vasco. Tampoco cuando ha gobernado el nacionalismo ha habido una gran mayoría nacionalista. Lo que Pero había cuando era gobernaba una mayoría. Con PNV, con el PSOE, ha habido una gran mayoría de Bueno, gobierno. Bien, pero eso fundamentalmente en el País Vasco ha gobernado siempre el nacionalismo. Sí. Pero Ha ahora- necesitado un acólito y ha necesitado en ocasiones un acompañante. Pero el proyecto social, el proyecto que tenía capacidad de organización social, ha sido un nacionalismo gobernante. Lo que es evidente es que la alternativa próxima, la nueva mayoría, será una mayoría que tendrá las mismas limitaciones en cuanto a número que lo que tuvo la Usted inició, mayoría perdón, anterior, pero del usted inició 77. la pasada legislatura y usted fue el artífice desde el punto de vista del PP de los pactos de investidura del 96 con el PNV con el planteamiento del proyecto compartido. Eso queda definitivamente, es decir, no definitivamente, pero eso queda descartado en el futuro inmediato. No, o sea, el proyecto común y compartido es y debe seguir siendo el gran objetivo de los partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, porque hacen ahora de la Constitución y el Estatuto nuestros referentes para presentar una alternativa, pero no deben olvidar que la Constitución y el Estatuto, si se hicieron para algo, es para sumar el mayor número de vascos al Estatuto y a la Constitución. Otra cosa es que en estos momentos no se pueda contar inicialmente con el Partido Nacionalista Vasco en la medida que está entrampado en un acuerdo con el mundo de Ribatasuna. Pero el objetivo del Partido Popular, del Partido Socialista, claro que tiene que ser afrontar un proyecto político común y compartido lo más amplio posible. Ahora bien, lo que yo digo es que eso no será posible con el liderazgo actual del Partido Nacionalista Vasco. Lo que yo digo es que hace falta una institución democrática de la etapa anterior en la medida que eso no podrá ser liderado por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted está dispuesto a liderar esa alternativa? Yo creo que no es un tema de nombres y No, pero apellidos. sea Yo o lo no que estoy sea, ¿está dispuesto usted es... dispuesto? No, yo estoy Pero dispuesto... siempre hay un candidato al Endacari. Sí, pero yo estoy dispuesto a ayudar o a protagonizar desde la primera línea o desde la segunda. Pero yo estaré siempre a disposición de lo que el partido y el gobierno determine. Y hay otra O sea, salida en este momento que no sean elecciones. Perdóname un segundo por Vale. rematar la pregunta. Venga. O sea, que en su caso, ¿está usted dispuesto a ser el cabeza de lista del PP? El candidato del PP al No, Endacari. yo ya el año 95, cuando es asesinado Gregorio Ordóñez, yo ofrezco mi disponibilidad para ser el candidato al Ayuntamiento de San Sebastián y yo estaré siempre a disposición de mis compañeros, amigos del Partido Popular del País Vasco, que yo no les voy a dejar en un momento determinado, si ellos lo desean, de la misma forma que si lo desea el presidente del gobierno. Bien. No le decía que si ve usted... propósito A ver, de eso, de- no, Déjame, Pedro, por pero un favor, momento, Pedro, que le he porque si cortado. no, no hago la pregunta que Bien, quiero hacer. pero- Lo único que quería preguntarle era si usted ve otra solución en este momento que celebrar elecciones y para cuándo, porque da la sensación de que el Endacari no va por ese camino. Yo Quiere creo, resistir aunque no tenga apoyos. yo creo que desde luego no hay posibilidad de abrir una nueva etapa sin elecciones anticipadas. Tiene que haber elecciones autonómicas anticipadas. Yo creo que es una necesidad democrática. Han pasado demasiadas cosas, se han ocultado demasiadas cosas. Los temas esenciales que afectan al gobierno del País Vasco están en estos momentos limitados por una falta de confianza, precisamente por no haber dicho la verdad en determinados momentos sobre cuestiones muy importantes. Yo creo que son elecciones anticipadas. ¿Tiene usted todo? Parece que pudiese ser un interés partidista, todo lo contrario. Al Partido Popular del País Vasco o al Partido Socialista lo que le interesaría es que las elecciones fuesen un poco más tarde que hoy, ¿Por qué? Porque más se quema el PNV porque cuando en ese camino. en la política uno se introduce en un fangal, cuando uno tiene que mentir todos los días un poco más para poder justificar la mentira del día anterior, eso únicamente desgasta al partido que lo protagoniza. Si yo fuese miembro del Partido Nacionalista Vasco, yo creo que elecciones autonómicas cuanto antes. Hoy podrían salvar los muebles, dentro de 6 meses o 7 meses. Si siguen introducidos en la falsedad y la mentira, no lo podrán hacer, pero evidentemente
cualquier consejo mío al Partido Nacionalista Vasco sería muy mal interpretado por ellos, no se lo voy a dar. Espera un momento, Juan, espera un momento, que antes le hemos cortado a Pedro. Es que sobre el gobierno, sobre las elecciones anticipadas. Yo es que simplemente, Juan, quería preguntarle en relación no a la última, sino a la penúltima pregunta. Yo vuelvo respecto a la última. Si era cierto que el presidente, porque se ha comentado eso por parte de Isabel o por parte del ministro, si era cierto que el presidente Aznar ha comentado ya que no habría empeño más noble ni misión más digna de un político en esta etapa que la de intentar ser lehendakari con una mayoría no nacionalista. Si es cierto que por parte del presidente se ha hecho ya explícito ese estímulo a que usted pueda ser el candidato en el momento en que se convoquen elecciones. El presidente del gobierno desde hace tiempo sigue con una asiduidad y con una constancia de los problemas derivados del País Vasco, y evidentemente en cualquier análisis político de esa situación, claro que da una singular relevancia al papel político que se podría desempeñar siendo capaces de articular una alternativa, con lo cual es evidente que el presidente da importancia y da trascendencia a lo que podemos hacer para presentar esa alternativa de gobierno del País Vasco. Le digo lo mismo que usted ha dicho con su pregunta, es decir, le da una gran relevancia, una gran trascendencia, y evidentemente anima y estimula que cada uno cumplamos con nuestra obligación y con nuestro deber. A ver, sí, o sea que está ya preparando el petate. No, eso. Estoy preparando el Ministerio del Interior, que es lo que tengo que hacer en los próximos días. Tiene que buscar un secretario de Estado para empezar. Pero en fin, tiene usted toda la razón respecto a pregúntale quién va a ser, ya que... Es que se lo he preguntado antes y me ha dicho que no lo sabe. Todavía no lo sé. Pero no, yo creo que tiene usted toda la razón respecto a que el PNV está en un camino que en Cataluña se comprende más, y nada más hay que ver la prensa y etcétera, se comprende más que el PNV iniciara ese camino con un objetivo, pero lo que no se comprende y nadie puede comprender es por qué no rectifica. Incluso yo he hablado con destacados dirigentes del PNV que son partidarios de esa rectificación. Lo que pasa es que después, como Isabel decía también antes, Arzallus tiene un 99% de los votos en los congresos, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que resolver el problema del País Vasco exigirá ser bastante claros sobre todo. Y está bien pedir elecciones, pero hay un mecanismo constitucional y hay un mecanismo estatutario, que es, si el gobierno del País Vasco no quiere hacer elecciones, es presentar la moción de censura constructiva. Está bien para desgastar al gobierno decir, usted tiene que convocar elecciones, pero si no, los partidos contrarios que presenten la moción de censura constructiva, que es el mecanismo constitucional y estatutario. Lo que pasa es que una moción de censura en estos momentos está abocada desde el primer momento al fracaso. El Partido Popular y el Partido Socialista no tienen en estos momentos una mayoría suficiente, con lo cual es absurdo una presentación de una moción de estas características. Y además hay una cuestión que no es tanto en cantidad, sino que hay que determinarlo en calidad. Pero es buscar el mecanismo estatutario, ¿no? No, pero sí, la democracia funciona aplicando criterios de sentido común. Un gobierno puede enrocarse los meses que quiera, es decir, puede no aprobar los presupuestos, puede seguir manteniendo una cámara parlamentaria en unas determinadas condiciones, pero la democracia se asienta en una costumbre democrática de que el sentido común opera esencialmente más allá de los reglamentos, de las leyes, de las mociones. Y cuando un gobierno en un momento determinado no tiene apoyos políticos suficientes, ni en un signo, ni de un signo, ni de otro signo, lo que tiene que hacer es disolver el Parlamento. Eso es una costumbre democrática, es pura higiene democrática, ¿no? Y evidentemente yo creo que eso es lo que en estos momentos el gobierno vasco debería hacer, pero en cualquier caso, yo lo vuelvo a repetir, si no son intereses partidarios los que me estimulan a hacer esta reflexión, si lo que más interesa al PP o al Partido Socialista es que haya elecciones en un tiempo, no mañana, pero evidentemente creo que el País Vasco no se merece que se desprecie de esta forma tan clara y tan inequívoca la democracia, ¿no? Acuérdese de la frase del presidente Aznar en un momento determinado, cuando dijo: yo les pido a ustedes que sean demócratas antes que nacionalistas, ¿no? Pues ahora habría que hacer exactamente esa misma reflexión, sí. ¿no? Señor ministro, al margen de las vergüenzas nacionalistas que ponen al descubierto estos papeles, lo cierto es que ETA nos ha anunciado que vuelve a matar. O sea, ya rompió la tregua en su día, ya ha cometido 3 asesinatos desde entonces, ha intentado varios más.
y todo parece indicar que desvelando estos documentos está cerrando la puerta a cualquier otra posibilidad de acuerdo con los partidos nacionalistas o con quien sea. Esa por lo menos es mi interpretación, yo no sé si es la suya. Y yo volví a la pregunta que le hacía a Pedro J. Ramírez sobre las soluciones. Si se cierra la puerta a cualquier tipo de posibilidad de acuerdo o de nueva tregua o de compromiso, ¿cómo nos liberamos de la lacra del terrorismo? ¿Cómo lucha esta sociedad contra esa lacra? Ciertamente yo coincido en que el conocimiento de este culebrón de conversaciones, pactos y acuerdos es el anuncio de que ETA ha cerrado también una fase, una etapa en la que ETA va a actuar como ella actúa, que es matando y asesinando, con lo cual yo lo que creo es que en estos momentos ETA con esto lo que hace es, eso sí, aumenta el universo de los amenazados, porque evidentemente ya ha hecho enemigos a casi todos, ¿no? Pero es evidente que es un anuncio o un presagio de que va a seguir actuando como ya lo hizo entre el final del cese indefinido y la fecha de hoy, pero es evidente que eso es así. Yo lo que creo es que tenemos que valorar los españoles lo que hemos hecho. ETA dice una mentira en su comunicado. No es un dato objetivo, con lo cual es interpretable, pero ETA fue al cese indefinido aquel septiembre del 98 porque la sociedad española, el Estado de Derecho, estaba funcionando, porque se habían hecho las cosas como probablemente ETA no pensaba que se iban a poder hacer, y la movilización social, la cohesión de una sociedad frente al terrorismo, el correcto funcionamiento de los jueces, el correcto funcionamiento de la colaboración hispano-francesa, al final le empuja al cese indefinido a ETA. No es verdad, en mi opinión, que la situación de debilidad del entorno de ETA fuese indiferente a la decisión de ETA. Con lo cual, lo que tenemos que saber es que en eso hay que perseverar y que hay que confiar que hoy Francia colabore como nunca con España en esta cuestión, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan más capacidad que nunca para actuar frente al terrorismo, que el Estado de Derecho funcione como debe funcionar en cualquier democracia, con firmeza, pero con eficacia al mismo tiempo, y que tengamos la necesidad de cohesionar más una sociedad frente a este proceso en el que ETA quiere continuar. Yo creo que hay razones para que tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestro Estado de Derecho, que además que tengamos la posibilidad de que en las urnas en el País Vasco podamos seguir teniendo un respaldo social de esta política. Cuando ahora escucho los debates entre medidas políticas y policiales, cada día me resulta más ridículo. Lo que hace falta contra el terrorismo en nuestro Estado de Derecho es saber utilizar con la ley todos los instrumentos que nosotros tenemos y que tenemos que saber utilizar. Pues no hay más reglas, no hay más reglas. La expresión Estado de Derecho la utilizan siempre los políticos, la utilizamos los periodistas, probablemente responde a una idea muy noble, pero es a lo mejor demasiado abstracta. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren es ver que esas ideas abstractas se concreten en la práctica. Yo hacía tiempo que no encontraba un episodio tan lamentable y tan incomprensible desde el punto de vista de ese Estado de Derecho como el asalto por tercer día consecutivo y a la tercera bala vencida, el destrozo del bar de las junteras del Partido Socialista de Hernani. ¿Cómo es posible? Ya sé que no es su competencia, ya sé que no es su responsabilidad directa, pero ¿cómo es posible que cuando un establecimiento es atacado un día no se tomen medidas policiales de vigilancia, de protección de esos bienes? Cuando es atacado un segundo día sigan sin tomarse medidas de... Si esto no hace falta un gran despliegue, estos son dos agentes de la Ertzaintza o de cualquier cuerpo de seguridad que eviten que se produzca lo que se ha producido anoche. Es que, ministro, de verdad que da la sensación, yo sé que su obligación es negarlo, pero cada vez una tiene la sensación más clara de que la kale borroka, el vandalismo callejero, es consentido por la Ertzaintza. Es que no hacen nada por evitarlo, por el gobierno vasco. Es tan clamorosa la falta de seguridad en las calles. O sea, porque claro, pueden decir, no, y otros es imposible proteger todos los bienes de todos los altos cargos de los partidos frente a los que... Pero cuando un día se produce un ataque a un establecimiento y al siguiente a ese mismo establecimiento, ¿cómo puede ser que pueda consumarse la barbaridad de destruirlo a la tercera? Bueno, cuando yo he hablado de Estado de Derecho, el Estado de Derecho también tiene la posibilidad de que en un momento determinado, si no hay eficacia y no hay efectividad en unas fuerzas y cuerpos
pues haya un relevo democrático y haya una institución democrática de aquellos que dirigen esas fuerzas y esos cuerpos, ¿no? Es decir, yo sí creo que en ese sentido quienes desempeñan y desarrollan la seguridad ciudadana cotidiana, pues también tienen que tener su propio examen y también yo creo Pero que es una competencia compartida, si no me equivoco. No. Es decir, o hay una subsidiariedad por parte... Bueno, mire, la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva. Otra cosa es que en lo que son los delitos extracomunitarios, es decir, terrorismo, narcotráfico, es evidente que en este tema Claro, pero hay es que eso es competencias de las terrorismo, fuerzas y cuerpos es que del eso es Estado. terrorismo, Bueno, ministro. pero mire, lo que no se puede pedir a un gobierno, en ese sentido, es que tenga los resultados en una actuación policial cuando no tiene las competencias asignadas para ella. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente: lo que nosotros no podemos hacer despliegues, salvo que haya un comando. ¿Y usted no o puede una decirle determinada. tampoco nada al consejero Yo del le Interior puedo- vasco en relación a este episodio? Bueno, yo le puedo decir todo lo que le pueda decir internamente al consejero de Interior, y en alguna ocasión yo le he trasladado mi preocupación y mi inquietud en ese sentido. Yo he puesto a disposición en varias ocasiones a los sucesivos consejeros de Interior del Gobierno vasco una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o una delimitación mayor, pero más precisa, de lo que pueden ser determinadas presencias policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no existe en estos momentos una posibilidad de hacer desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más allá. Luego lo que sucede es que nosotros debemos y podemos y hacemos una mayor investigación y mejor investigación para tratar de que esas personas que han puesto esas bombas o se han puesto ese artefacto puedan ir a la Audiencia Nacional desde el artículo 537 del Código Penal acusados de terrorismo. Eso sí debemos, esa es nuestra obligación. Investigamos la Kale Borroka, pero lo que es muy difícil en la tarea... Pero lo que se va del perdón, País oye, Vasco. dejadme bueno, un segundito, que Pero depende en la de tarea de tienda. prevención, que exige presencia, porque la prevención policial esencialmente es presencia en las calles y presencia en los lugares. Eso no es una competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo sé que al final la gente lo que le importa es que le aseguren la tranquilidad, pero evidentemente lo que está muy claro es que no debemos, en este sentido, hacer cosas que no están en el estatuto, salvo que el gobierno vasco nos solicitase alguna mayor presencia nuestra, y evidentemente nosotros estamos a plena disposición. Ministro, ¿aquí estamos ante un problema de falta de competencia de la Ertzaintza o de falta de voluntad política del gobierno vasco para que la Ertzaintza impida este tipo de cosas? Yo estoy seguro que la mayor parte de los miembros de la Ertzaintza quieren desarrollar sus competencias con profesionalidad y con competencia. ¿Se ha manifestado? ¿La Ertzaintza le ha a mí dicho a usted no me que está manifesta. quejosa de la parte política? No, pero yo creo que ahí Entonces, ¿qué habría pasa? ¿No hay voluntad posibilidad. política o qué? Yo creo que habría una posibilidad mayor de actuar con más rotundidad. Quiero decir una cosa: cuando un gobierno en un momento determinado está apoyado por un partido que tiene un acuerdo con un grupo como ETA, pues es muy difícil que un policía tenga la mentalidad para afrontar con toda su fortaleza, con toda la ley, lo que puede significar una acción decidida contra esos grupos. Eso es muy complicado. Cuando un gobierno lo que está tratando es de hacer acuerdos políticos con un grupo como ETA, es muy difícil que un profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esté las horas que tiene que estar para investigar hasta los detalles más minimios de una acción de violencia callejera. Por cierto, ¿qué le han parecido las explicaciones del gobierno del gobierno vasco a través de su portavoz Josu Jon Imaz? Pues a mí me parece un tanto patética esa explicación, porque, mire, hay una cosa incontestable. Ha habido una realidad a lo largo de estos 2 años que confirma la existencia de un acuerdo. Que ese acuerdo no fuese completo, que hubiese un desarrollo o una interpretación de un acuerdo inicial en el que no estaban de acuerdo unos y otros, pero había un acuerdo básico, que además ha sido confirmado por la realidad. Porque si a lo largo de estos 2 años la realidad del PNV hubiese sido distinta de la que ha sido, pues aún uno podría decir, oye, no sé si hubo un intento de acuerdo, o un medio acuerdo, o un acuerdo parcial, pero si es que la realidad de estos 2 años es incontestable. Es que la Asamblea Nacional del PNV asumió
las posiciones que fueron defendidas en Estella. Es que todo ha funcionado como si se hubiese producido ese pacto o ese acuerdo, con lo cual a mí me parece que otra vez volver a mentir, tener que dar la explicación de una falsedad, yo creo que eso es terrible, porque además es que ya la tragedia es que ya no se lo cree nadie, nadie. Podrá explicarse uno las razones desde la buena o mala voluntad por la que hizo eso el PNV, pero ya nadie se cree que no hubo acuerdo. Por eso lo importante en la política, una vez más, es saber decir la verdad. Y si en un momento determinado no se sabe decir la verdad, ir mentira sobre mentira, al final lo que produce es un desgaste enorme para las instituciones y para el gobierno. ¿Usted cree lo que está diciendo es que quien miente es el PNV y quien está diciendo la verdad de esto es ETA? No, eso yo no es lo diré, que yo deduzco de sus palabras. Pero yo no diré de ETA eso. La pregunta que le quiero hacer en concreto es, si el PNV está mintiendo, si lleva 2 años mintiendo al electorado, mintiendo a la sociedad vasca, ¿Arzallus tiene otra solución que no sea dimitir? Porque claro, está llevando a su partido y a la sociedad vasca a un callejón bastante sin salida. No, mire, yo creo que la solución, antes lo he dicho, es cuando se produce una situación de esta naturaleza. Yo creo que lo importante es que los vascos hablemos, votemos, que expliquemos exactamente cuál es nuestra posición. Han pasado demasiadas cosas como para que no haya elecciones anticipadas en el País Vasco. Esa es la posición de fondo. Que alguien quiere evitar que haya elecciones y un partido replantea toda la obstrucción de su cúpula, pues no lo sé, ellos verán. Si ellos quieren que no haya elecciones, tendrán que buscar algo que justifique la no existencia de elecciones, una transformación completa de su cúpula, una dimisión de sus dirigentes, no lo sé. Yo creo que la lógica, el sentido común apunta a unas nuevas elecciones anticipadas. Ministro, perdone, volviendo sobre la pregunta anterior, ¿usted cree que Ibarretxe y su gobierno conocían la existencia de estos pactos o los conocían en detalle? Mire, yo no lo sé, eso será cuestión que competa explicarlo al gobierno vasco, ¿no? Yo diré que en el fondo es indiferente, porque la tragedia del nacionalismo, en mi opinión, es que en un momento determinado, cuando habían hecho del gobierno su referencia, piensan que eso ya ha terminado y que ya el nacionalismo es movimiento. Y entonces ya el gobierno lo colocan ya en el segundo lugar. El Partido Nacionalista Vasco está no en el gobierno, está en el movimiento de Liberación Nacional Vasco. Y entonces ya en ese sentido el gobierno casi es una pieza indiferente. Está en segundo lugar, en segundo plano. Está al servicio del movimiento. Ha dejado de tener la vocación de gobierno para introducirse en el acento en el movimiento. Con lo cual yo le diré que casi es indiferente. Ahora bien, es evidente que eso significa un grave desprecio al gobierno, a las instituciones, al Parlamento Vasco, y por eso, evidentemente, la obligación de los partidos de oposición es hacer esta pregunta al gobierno vasco. Pero le diré que la tragedia es que en la estrategia del Partido Nacionalista Vasco el gobierno ya fue orillado, se colocó en un segundo o en un tercer plano y el partido ya asumió una vocación de movimiento. Ese es el problema, esa es la tragedia. ¿A usted de Casandra qué va a decir hoy Arzallus? Probablemente pues reiterará las posiciones, contará 3 anécdotas y la firma estaba en el anverso, en el reverso del documento, y yo creo lamentablemente que volverá a mentir y será incapaz de aceptar lo que hicieron en su momento. Pero disparatado todo eso del anverso y el reverso, porque es que imagínate que tú quieres ponerte de acuerdo en un trato privado. Si tú no mandas tu firma en solo una parte del trato, si es condición sine qua non que lo que no está incluido en esa parte del trato sea incorporado. Sí, es igual que el problema. Es que no tiene sentido. El problema es el resultado. El problema es el resultado, porque si con esos documentos, con la firma, el anverso y el reverso, ETA hubiera dejado de matar realmente y se hubiera abierto un proceso de paz auténtico, estaríamos en otra situación. El problema es que los resultados son lo que cuentan en política. Y es la frase del presidente Aznar a Anasagasti el otro día, de qué más tiene que pasar. ¿Qué más tiene que pasar? Lo que pasa es que hay unas declaraciones de Anasagasti en la prensa de hoy que se dice, se ha desandado todo lo que se habían dado. Bueno, pues si se ha desandado, si Anasagasti mismo, que es el portavoz oficial y el embajador de Arzallus en Madrid, dice que se ha desandado
todo lo que se han dado, no hay más remedio que el PNV tiene que cambiar su política. Si no la cambia, entonces el señor Mayor Oreja tendrá toda la razón y se irá desgastando durante este tiempo hasta las elecciones. Ahora, yo la moción de censura constructiva que le decía es que tiene una virtualidad, que se vería que el gobierno vasco está claramente en minoría, o EH tendría que votar a favor del gobierno vasco, con lo que se clarificaría. La moción de censura constructiva ayudaría a clarificar la situación, y me da la sensación que el País Vasco necesita clarificación, no discutir el anverso y el reverso, sino decir, oiga, vamos a ver dónde estamos todos. Hay un mecanismo estatutario, hay un mecanismo constitucional, que es presentar una moción de censura constructiva con un candidato al Lehendakari, presentémoslo, y que cada cual se defina respecto a ahí, que se defina el PSOE, que se defina Eusko Alkartasuna, que se defina el PNV y que se defina EH. Bueno, la moción de censura, que tiene evidentemente la posibilidad de ser defendida, como lo hace Juan Tapia en estos momentos, también tiene otra interpretación también compleja, ¿no? Pone en manos de ETA y de EH el futuro de una institución que quieren precisamente acabar con ella, porque no hay un instrumento que no tiene ese inconveniente, que es una elección anticipada. La moción de censura, ya sabemos que cuentan con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular si confirman sus posiciones de Unidad Alavesa. Y al final lo que dejas es la suerte del gobierno vasco a un grupo como ETA, que evidentemente ha ejercitado siempre el chantaje y la coacción, con lo cual fortaleces al enemigo principal de esa institución, porque le das la capacidad de chantajear ya definitivamente al Partido Nacionalista Vasco. Le das la posibilidad a ETA de que determine el futuro de una institución que quiere destruir. A mí me parece que eso tiene enormes inconvenientes, y creo que hay razones más que suficientes como para decir que los vascos hablen en las urnas, digan lo que piensan. ¿Por qué no vamos a ser los vascos los que directamente determinamos el futuro del gobierno vasco, ¿no? A mí me parece que tiene menos riesgos las elecciones anticipadas, es más limpia esa solución, claro, si es más democrática. Pero no está en su mano. Bueno, no, por eso si nosotros no vamos a insistir más. La moción de censura constructiva. Sí, pero es dar pero es una obra de teatro, es una mini... que quería hacer una pregunta al hilo de la actualidad también. ¿Están cediendo los empresarios chantajeados a la nueva oleada de extorsión? ¿Y por qué los empresarios vascos dicen que no ven positivo las elecciones anticipadas? Hay una declaración de la patronal vasca de hace 15 días, me parece. Si me permites, sí. Quisiera saber una cosa más operativa, efectos de terrorismo, que es si pagan o no pagan, es decir, si financias a la banda o no la financias. A lo mejor se puede responder a las dos preguntas a la vez. Por eso lo decía, porque a lo mejor está relacionado. No, yo creo que ETA no ha dejado de enviar esas cartas, ni ha dejado de enviar esas misivas en ningún momento, ¿no? Y las amenazas o la dureza de sus expresiones es cíclica, es decir, que hay cartas más suaves y cartas más duras, pero ahí no hay ningún cambio. Eso forma parte de esa estrategia de aprovisionamiento que hablaba ETA, y eso durante la mal llamada tregua ha operado de una manera permanente, ¿no? Yo tengo la esperanza y la confianza que los empresarios vascos sigan sin pagar mayoritariamente ese mal llamado impuesto revolucionario. ¿Y la información? No, la información... Al margen de la esperanza y la confianza, los datos, la realidad que dice. Yo tengo la sensación que hay algunos que pagan, pero que mayoritariamente no pagan. Y hay una gran mayoría que no paga y que no va a pagar. Y yo tengo la esperanza que ellos estén a la altura de las circunstancias, por duras que sean estas, ¿no? Pero es evidente que esa práctica no ha dejado de funcionar en el País Vasco. Pero no ha dejado de funcionar ni en los momentos más esperanzadores del cese indefinido de ETA. ¿Y por qué, bueno, para que no me diga Juan que le boicoteo las preguntas, ¿por qué no quieren elecciones anticipadas? Bueno, yo creo que yo respeto esa posición. Yo he leído al mismo tiempo que esa afirmación, decir los mismos responsables de la patronal que la situación era insostenible políticamente en el País Vasco. Bueno, pues yo creo que eso es una opinión más, no le doy más valor. No hay un cierto temor, no hay una cierta prevención todavía entre los estamentos de la vida social vasca a no significarse frente al nacionalismo. Sin duda, yo creo que hay... Por eso yo digo que a lo mejor las dos cosas tenían que ver entre sí.
En el País Vasco hay ahora menos, pero ha habido un miedo reverencial al Partido Nacionalista Vasco. Ese miedo reverencial no lo ha tenido nunca el Partido Popular en el gobierno, ni el Partido Socialista en el gobierno. En el País Vasco hay un miedo reverencial. Un miedo reverencial significa miedo o pánico al cambio, vértigo con la alternativa. El miedo sobre de todo decir, miedo, supongo, a significarse por el cambio y luego que el cambio no llegue. No, sí, y yo creo que hay un temor a qué es lo que hará el nacionalismo si deja de gobernar una comunidad autónoma. Porque esa experiencia es una de las experiencias de futuro más inéditas. No lo hemos vivido ni en Cataluña ¿El ni en el País nacionalismo Vasco. será democrático cuando pierda las elecciones? ¿El nacionalismo vasco aceptará que haya otros que gobiernen el País Vasco? Esa es una gran pregunta. Esa cuestión era... No, yo de momento lo que creo, lo que quiero es que el País Vasco sea un país sobre todo normal, que tenga alternativas, que pueda gobernar la izquierda, el centro, la derecha y el nacionalismo. En principio la legitimidad democrática la tienen los partidos nacionalistas, o sea, claro, es decir, se aceptará el partido nacionalista, el nacionalismo, con lo cual, bueno, el nacionalismo catalán, pues un nacionalismo democrático de siempre, el nacionalismo vasco históricamente lo ha sido. Yo lo que digo es que interpreto o trato de interpretar un temor de un empresario que dice: yo prefiero el statu quo actual que el reto, o la angustia, la incertidumbre de una situación que no sé valorar y apreciar. El clientelismo político y económico que ha ejercitado el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco ha sido bastante notable. Sí. Es decir, ser empresario contra el gobierno del PNV en el País Vasco es muy complicado. Yo creo que el problema es algo más profundo que esa consideración, ¿no? Cuando hay una ideología un tanto salvadora que dice yo voy a resolver los problemas tan difíciles, en el fondo hay un desprecio hacia las personas individualmente hablando de una sociedad, ¿no? Cuando el nacionalismo vasco sustituye en el fondo lo que es la suma de individualidades en el país, es evidente que lo que produce es un cierto complejo a muchos vascos que individualmente piensan que son incapaces de poder gobernar el País Vasco, ¿no? Necesitan una ideología salvadora. Yo creo que ahí hay un movimiento colectivo en el país que hace que haya gente que tenga miedo a la institución democrática del nacionalismo. Ese es el temor de fondo. Preferirían que el PNV rectificara. Ellos preferirían que las cosas se arreglasen sin necesidad de sustituciones, sin relevos. Eso es muy comprensible. Y evidentemente yo entiendo esa posición. Otra cosa es que no lo comparta, porque yo creo que la democracia, si tiene mucho miedo y mucho complejo, y si la alternativa no es posible por miedo y por complejo, no es democracia. ¿No? Volviendo a los papeles de ETA, una de las cosas que dice es que ETA rompió las conversaciones que mantenía con el gobierno, no con el PNV, porque el gobierno incumplió el compromiso de discreción al filtrar el presidente que se había producido esa reunión y al filtrarse el nombre del intermediario. ¿Eso es cierto? No, fueron dos etapas sucesivas. ¿Por qué se filtró? ¿Por qué desveló el presidente que había existido esa conversación? Bueno, porque yo creo que el presidente se había comprometido con los españoles en decir la verdad, en decir simplemente la verdad. ¿Pero no se había comprometido con ETA en mantener el de secreto sobre esa? De la transcripción se deduce casi lo contrario, que se decide que sea conocido el que ese encuentro ha tenido lugar. Yo creo que la queja de ellos se circunscribe al tema de que se haya desvelado la identidad del intermediario. O sea, la identidad del interlocutor se produce en el mes de noviembre y no se produce por parte del gobierno. Hay una abundancia de consideraciones, de comentarios sobre el interlocutor del gobierno, enorme. El propio Partido Nacionalista Vasco dice y cuenta la historia. Hay algún sacerdote que precisamente me parece que en el periódico La Vanguardia en aquel momento explica el papel sustancial de don Juan María Uriarte. Está en boca de todos que Juan María Uriarte es el interlocutor, con lo cual quien desvela el nombre del interlocutor pues, es en el fondo el conjunto de personas que participan de un modo u otro en toda la problemática vasca, ¿no? Con lo cual es una excusa que no sirve. Usted fue atacado por el diario ABC un día por lo mismo. Bueno, me acabo de acordar en este momento. Pero fíjese que en su periódico
con anterioridad, Sí, tiene usted toda la razón. en una Sí, conferencia que había dado Ajá. un sacerdote, Ajá. explicó con cierta claridad el papel que estaba desempeñando la Iglesia vasca. En cualquier caso, eso sí que resultan falsos pretextos. ETA, no nos olvidemos, acababa de observar en las elecciones vascas el comportamiento del País Vasco en la segunda ronda de elecciones, las elecciones locales. En mi opinión, ETA vio que ese Frente Nacionalista no tenía la fortaleza por la que iban a conseguir la autodeterminación que algunos les habían explicado. ¿Ha cerrado la puerta al gobierno a cualquier conversación, perdón, con ETA? Bueno, mire, yo creo que en estos momentos eso es política ficción, ¿no? Es decir, en estos momentos está fuera de lugar, porque si creemos que ETA va a seguir actuando en las próximas semanas, está claro que entonces el gobierno reitera que cuando se mata, cuando se amenaza o cuando se asesina no hay nada que decir ni nada que hablar. ¿Cómo Una está? pregunta- Porque usted dice, ETA va a volver a matar, perdona Pedro, ETA va a volver a matar, pero ¿cómo está ETA en estos momentos? Comando Madrid está activo, ¿qué datos tiene usted? Hombre, yo creo que nosotros sabemos que esta organización tiene capacidad de matar, de asesinar, que no hay que hablar de debilidad nunca de una organización que tenga capacidad como la que hoy tiene ETA para matar, pero es evidente que yo tengo confianza, una plena confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en los resultados que la cooperación hispano-francesa singularmente van a tener y nos van a dar resultados, estoy seguro, para que tengamos más esperanza los españoles. Yo tengo una gran confianza en el trabajo del Cuerpo Nacional, de la Guardia Civil y en los instrumentos que podamos seguir acordando con las autoridades francesas. Una Cada pregunta día no más- vasca, por que no sea todo, que no parezca que estamos todos aplastados por lo que Me parece realmente muy es el gran problema, pero España tiene otros problemas. Y también da la sensación de que el tiempo en corto plazo le está dando la razón, y también para mal, en el tema de la aplicación de la ley de extranjería. Están llegando noticias muy inquietantes estos días sobre lo que está ocurriendo en el Estrecho, sobre lo que está ocurriendo en Fuerteventura. Parece que hay una especie de aceleración de la entrada de ilegales. El presidente, en el discurso de investidura, anunció la creación de una delegación del Gobierno para la inmigración. Pregunta concreta, ¿se va a integrar dentro del Ministerio del Interior esa delegación del Gobierno? Pregunta concreta, ¿qué plazos y qué modalidades tiene prevista el nuevo Gobierno para afrontar la reforma de la ley de extranjería? Yo creo que la delegación del Gobierno estará en el Ministerio del Interior. Es evidente que eso lo tendrá que confirmar el Consejo y lo tendrá que confirmar el presidente del Gobierno. Pero nosotros queremos que la inmigración esté muy unido a la preocupación de la convivencia de todos los españoles. Eso no significa ni represión, ni significa que solamente tengamos la perspectiva de un departamento a la hora de afrontar la inmigración. Pero debe estar muy vinculado a una cuestión que afecta a la convivencia en las próximas décadas del conjunto de los españoles. Segunda consideración, está claro que hay un efecto llamada, no solo por la ley, sino por las condiciones económicas y sociales que atraviesa España. Y yo creo que en este tema, cuanto antes recuperemos un acuerdo básico, un consenso social, yo creo que mejor resolveremos esta cuestión. Aprendamos de los errores de los franceses, de los alemanes, que en esta cuestión hicieron de la inmigración un arma arrojadizo de la izquierda contra la derecha y de la derecha contra la izquierda. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica en estos momentos de poder afrontar de otra forma la inmigración, desde el sentido común, desde la prudencia, tratando de interpretar lo que sin duda es ya una realidad, es un efecto llamada creciente, por la ley y por lo que significa España, de un continente, ante la proximidad de un continente como el africano, cada día más pobre en relación con la Unión Europea y siempre próximo, singularmente próximo de España. La historia de España es un ejemplo bien claro de lo que ha significado siempre este territorio. El problema no es la ley, señor ministro, porque lo que el ejido demuestra es que la ley se incumplía clamorosamente. Si la ley se hubiera aplicado, nunca hubiera podido pasar lo del ejido porque esos inmigrantes no hubieran estado ahí. El problema es que haya la ley que haya,
lo que usted decía, la llamada de la Europa próspera es tan alta. Si hay una ley que se empieza a circular el tam-tam de que España está facilitando... Es que antes de que circule el tam-tam... Pero es que se ha acelerado en las últimas semanas. Los elegidos estaban ahí, ¿eh? ¿Está tomando su ministerio medidas especiales para combatir las redes de tráfico de inmigrantes ilegales? ¿En este momento hay algún tipo de...? Yo creo que hay una actuación permanente en ese sentido. Hay que ser implacables contra las redes de inmigrantes. Tenemos que hacer un especial esfuerzo también en materia de control de fronteras en determinados lugares. Hay que acrecentar la vocación del servicio marítimo de la Guardia Civil, porque España fundamentalmente es una nación con una frontera azul, a diferencia de Alemania, que es una frontera verde. La nuestra es una frontera azul. Lo que no tiene mucho sentido es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tengan una vocación clara y determinante de proteger mejor nuestras costas. Eso es una tarea urgente por parte del Ministerio del Interior, y especialmente en los lugares donde ese concepto de frontera azul se acrecienta, como es el fenómeno insular, por ejemplo en Canarias, ¿no? Pero está claro que ese es un esfuerzo claro de los próximos 4 años. Tenemos que reforzar los niveles de la seguridad en las costas y en lo que significa el mar, ¿no? Pero vamos, vuelvo a insistir, lo que sucedió en el Ejido fue una demostración de que cuando las cosas se hacen mal, la situación es incontrolable. Y de que la ley no se cumplía. Bueno, pero es incontrolable. Pero lo que quiero decir es que ese no es un argumento para no reformar, si hay que reformar algunas cosas. Una curiosidad. La ley debe suscitar un marco razonable, en donde apliquemos sobre todo la prudencia y donde al final lo que tratemos es de evitar con la ley que se recrudezca el efecto llamada. Si España ya en sí mismo, por su situación, ya produce un efecto llamada, y también de organizaciones que criminalmente se organizan para atraer a inmigrantes, hombre, con una ley que todavía hace más fácil este proceso, todavía complicamos más la vida. Una curiosidad última en 10 segundos. Ministro, ¿el Ministerio del Interior y usted personalmente verían con buenos ojos el indulto al general Galindo y a los demás condenados por el caso Lasa y Zabala? Me parece que en estos momentos está fuera de la consideración política del gobierno una acción de esta naturaleza, porque entre estas cosas se ha emitido una sentencia hace muy pocos días y yo creo que... Pero se ha anunciado ya una petición de indulto. Vera y Rodríguez Ibarra y otros... Falta porque falta el recurso posiblemente al Supremo, pero quiero decir que por eso me parece que estamos en una etapa en la que el gobierno ni va a llevar a la mesa del Consejo de Ministros esta cuestión. Pues no tenemos tiempo para más, pero volveremos sobre esa pregunta cuando se plantee, que será dentro de no mucho, me imagino. Nos marchamos. Mañana volveremos a estar con ustedes y con cuestiones de actualidad, de modo que no nos falten. Que tengan un buen día. Hasta mañana.